Me confirman si, me confirman si ya se puede ver. Sí, se puede ver. Sí, ya se ve. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer algunos puntos básicos e importantes de estos dos grupos farmacológicos importantes en la reumatología. Grupo AINES y grupo corticoides. Vamos con el primero. Ya, ahí. Los antiinflamatorios no esteroides, en sus siglas AINES, básicamente son un grupo farmacológico de amplio uso. Eh, Básicamente tienen, yo lo he definido como las 5 A's dentro de acciones de este fármaco. A nivel general o en escala, antiplaquetarios, teniendo en cuenta la aspirina, después los acción antipirética, analgésica y de última escala, la antiinflamatoria. Y a ello le sumamos el enfoque reumatológico para la parte clínica en problemas articulares o musculoesqueléticos. En primera instancia, como ven en la imagen del lado derecho, tener en cuenta que toda laceración mecánica o visceral siempre va a generar un efecto de prostaglandinas y por lo tanto toda la cascada de inflamación que ya conocemos. Y por lo tanto esto activa el efecto a nivel central del dolor. A nivel pirético, pues siempre tener en cuenta que a nivel central siempre se secretan prostaglandinas por efecto de componentes infecciosos o no infecciosos y por lo tanto allí la diana terapéutica de este fármaco. Y a nivel otro aspecto que es antiplaquetario de la aspirina, básicamente a nivel de plaquetas se encuentra un receptor de tromboxano, el cual es inhibido por estos fármacos para efectos antiplaquetarios y por lo tanto profilaxis en pacientes de infartos agudos de miocardio. A nivel general, la clasificación bioquímica no me voy a meter mucho en este tema, solo tener en cuenta que los fármacos resaltados de color verde son los que se encuentran en la Guía Nacional de Medicamentos Básicos, con presentaciones orales y en el caso de ketorolaco y diclofenaco en parenterales. De allí otros fármacos que lamentablemente han sido descartados por la FDA, pero en el Ecuador aún existen de venta libre, por lo cual también es un peligro a nivel nacional el uso de esos fármacos que aún permanecen y sin conocimiento mucho más. Dentro del mecanismo de acción, tener en cuenta que cualquier laceración a nivel de la membrana de cualquier célula, pues deja libre la liberación de ciertos fosfolípidos, los cuales son transformados por la fosfolipasa A1, como lo ven en la imagen. Voy a sacar ya. Como ven en la imagen, por lo tanto, se libera o se transforma en ácido araquidónico, el cual tiene dos vías, la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es la más importante, ya que genera toda esa cascada de prostaglandinas que son de efecto multiorgánico, teniendo en cuenta que la COX-1 es la tipo de tejidos y la 2 es más de zonas inflamatorias, pero las dos las tienen como en común. Y por lo tanto, la liberación de estas prostaglandinas y por lo tanto efectos de inflamación, vasodilatación que llevan a reclusión de células inflamatorias, polimorfos nucleares, macrófagos, etc. Pero tener en cuenta que dentro de este mecanismo de acción se subdividen a su vez en dos inhibiciones, la selectiva y la no selectiva. La no selectiva básicamente de la gran mayoría de AINES, un gran representante el ibuprofeno, y por lo tanto, como inhiben también a la COX-1, que es a nivel de tejidos, normalmente hay una interacción a nivel de estómago y a nivel renal, y por lo tanto de allí se explica que existan sus efectos adversos. Pero por otro lado, los fármacos selectivos a la COX-2 específicamente, como los Celecoxib, Meloxicam y otros, básicamente no tienen tanta afinidad a la inhibición de la COX-1 y por lo tanto hay menos evidencia de efectos gastrointestinales o renales, sino más bien hay mayor evidencia de efectos cardiovasculares. Aquí la clasificación, como les había mencionado, inhibidores no selectivos, paracetamol y los otros AINES, como inhibidores COX-1 y COX-2, y de ahí los preferenciales y los selectivos, que ya les había mencionado. Dentro de la farmacocinética, puntos claves, tener en cuenta la absorción que es rápida y completa. Con respecto a la distribución, a nivel sistémica siempre se va a mantener, pero algo importante que encontré a nivel de
líquidos sinoviales, que se puede concentrar hasta el 40% de estos fármacos. Dentro del metabolismo hepático, el 90% es dado por la transportación de albúmina y un 10% es variable o libre, pero esto va variando conforme a las comorbilidades y por lo tanto personas ancianas tienen más tendencia de este fármaco a nivel libre. Por lo tanto puede generar más efectos adversos. Dentro de la excreción, a bajas dosis, que es lo más frecuente y lo más recomendado, tiene una cinética de orden 1, es decir, concentración, excreción acorde a lo que se administre. En cambio, si se satura o se da altas dosis, el sistema se puede saturar y básicamente llega a ser tóxico de manera sistémica. Por eso hay que tener cuidado. Dentro del aspecto de administración, tenemos varias vías de administración, las orales, las de mayor frecuencia. También tenemos tópicos, en el caso, como vimos en la anterior clase, en las osteoartrosis se pueden utilizar AINES tópicos. También otras presentaciones parenterales y parches de diclofenaco. Dentro de la escala de la administración se menciona que siempre, dependiendo de la dosis, va a ser el efecto antiplaquetario, antipirético y en la última escala va a ser antiinflamatorio, que es en este caso el enfoque. Y otro aspecto importante es tener en cuenta que la potencia va a ser el efecto para la dosis. Mientras más potente, se va a requerir menos dosis y también mientras más potente hay mayor tiempo de semivida, como ven en la imagen. Por ejemplo, en el naproxeno hay una potencia de 5 y hay un tiempo de semivida 14, por lo tanto son 2 dosis máximo. Y en el caso del piroxicam, que es el más potente, es una potencia de 100 y incluso tiempos de semivida muchos más largos, como se dan cuenta en la tabla, y dosis menores. En cambio, hay otros fármacos que tienen menor potencia y por lo tanto se usan en mayor dosis. Dentro del enfoque ya reumatológico, dentro de las indicaciones, dejar de lado todo este tema de lo que ya sabemos, el uso de los AINES, y en este caso se usan a nivel de osteoartrosis, como ya lo vimos en la anterior clase, como AINES tópicos u orales. En Estados Unidos está dado o está recomendado también, o lo usan en ciertos lugares, el meloxicam. Con respecto a la artritis reumatoide, también de lo que investigué, se puede usar, o es uno de los de primera línea, y en este caso se usa la aspirina, o dentro de los AINES, el más, con más evidencia es la indometacina. A nivel de gota aguda, igualmente indometacina, y en otras enfermedades de tipo reumatológicas también se usan estos AINES, pero más evidenciado la indometacina. Dentro de los efectos secundarios, a partir de su acción o del mecanismo de inhibición, es lo que se va a producir, el efecto adverso debido a esta inhibición. Como ustedes ven en la imagen, pues a nivel gástrico, el efecto de prostaglandinas es bueno para la protección de la mucosa, hay menos producción de ácido y hay mayor perfusión sanguínea, por lo tanto vive las células del estómago. A nivel de renal, pues sucede lo mismo, hay un efecto vasodilatador, pero al inhibirse, básicamente, pues se altera todos esos componentes y pueden, dentro de los efectos adversos de este grupo, pues tenemos úlceras gástricas que desencadenan en un alto índice de hemorragias gastrointestinales. A nivel renal, una disminución de la vasodilatación genera una falla renal aguda posterior e incluso pueden darse estados de hiperpotasemia y por lo tanto comprometer la vida del paciente, o incluso está también contraindicado en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica ya de estadio 3, así 3, 4 y 5. Dentro de otros efectos adversos poco comunes, tenemos el síndrome de Reye, que está más asociado hacia la aspirina, y algunos artículos mencionan que ciertos AINES. También otras que son sistémicas, como el síndrome de Steven-Johnson, más relacionado a lo que es el piroxicam, y también otras patologías hematológicas poco frecuentes, anemia, más relacionado a la indometacina. Y por último, a este último grupo de inhibidores selectivos de la COX-2, básicamente está asociado a problemas de tipo cardiovascular, enfocadas a un efecto trombótico, es decir, mayor riesgo de infartos agudos de miocardio, mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, incluso se evidencia mayor riesgo de hipertensión en el caso de uso de celecoxib.
Aquí un gráfico importante en donde les menciona los distintos fármacos y el daño evidente a nivel gastrointestinal por los AINES de tipo naproxeno y ibuprofeno como prevalentes, y a nivel cardiovascular los COX-2. Y en la imagen de la derecha, pues una tabla en donde les muestra otros efectos tóxicos a nivel digestivo, dispepsia o esofagitis, como para agregar a nivel renal, insuficiencia renal aguda, acidosis tubular y el estado de hiperpotasemia. A nivel hepático, también mencionaba elevación de las transaminasas. También puede haber un efecto a nivel pulmonar, darse un estado de broncoespasmo y entre otros. Por último, también hay que tener en cuenta esta tablita que me pareció importante mencionar, que el manejo de este grupo farmacológico es en base a lo que el paciente tiene y en base a las comorbilidades. Y en este caso, como ven en el cuadro, pues según los riesgos de toxicidad gastrointestinal, pues es el manejo. Si hay un riesgo bajo, se puede utilizar. Si hay un riesgo medio o normal, en la mencionan, se puede usar AINES más un IBP, que en este caso sería un omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, o como segunda opción, inhibidor selectivo de la COX-2. A nivel de riesgo alto incrementado de toxicidad gastrointestinal, se elimina el uso de AINES y se prefiere el uso de COX-2 selectivos más el uso de un IBP. Y en el caso de cardiovascular, como les dije, los COX-2 selectivos están contraindicados. Y en el caso de un problema o riesgo alto renal, pues los AINES igualmente. Por último, y para dar paso al otro grupo farmacológico, tener en cuenta las recomendaciones del uso de los AINES. Siempre tenerlo en cuenta como un manejo individualizado en base a las patologías que tienen relación a los efectos adversos de este medicamento. También tener en cuenta los riesgos gastrointestinales como cardiovasculares de los pacientes, incluso renales. También evidenciar si es que el paciente toma otros fármacos y los cuales pueden llegar a interaccionar con la administración de la INES. También tener en cuenta que no se debería tener doble terapia con dos AINES, ya que esto aumenta el riesgo de úlceras gástricas, e incluso mencionan que un uso de aspirina más un AINE, por ejemplo un ibuprofeno, pues aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal como tal. Y por último, tener en cuenta que menor duración del tratamiento con este grupo farmacológico es mejor seguridad, y sobre todo en pacientes ancianos que tienen comorbilidades y problemas a nivel hepatorrenal. A continuación, mi compañero. Ya, yo les voy a hablar acerca un poco de los glucocorticoides. Primero hay que tomar en cuenta que son potentes medicamentos que se consideran antiinflamatorios, inmunosupresores y antineoplásicos. Se unen a receptores citosólicos y forman complejos que actúan en regiones dentro del DNA o en la activación de la misma. Y hay que tomar en cuenta que son eficaces en el control de la inflamación y el dolor en la artritis reumatoide. Pásale, por favor. Ya. A ver, tenemos que tomar en cuenta que los glucocorticoides son hormonas esteroideas producidas por la glándula suprarrenal, después de la estimulación del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Como podemos ver en la imagen, se encuentra un factor estresor que va a percaptar el hipotálamo. Este va a hacer que se libere la hormona liberadora de corticotropina en la pituitaria, lo que hace que se libere la ACTH en la suprarrenal. Y vamos a tener un poco las funciones de los glucocorticoides que se encuentran en la parte de abajo. Dentro de las funciones está involucrado lo que es la regulación de la respuesta inmune, el metabolismo intermediario, el crecimiento, la proliferación celular. Ya. Todas las hormonas esteroides comparten una misma estructura básica, que son en este caso estos pentámeros que están aquí. En el caso de la imagen corresponde al cortisol. Estos pentámeros se van a estar uniendo con diferentes estructuras químicas. Las estructuras químicas hacen que sean de diferente tipo, pero el pentámero es la unidad básica. Ya. Pásale un rato, por favor.
Ya. Hay que tener en cuenta que tiene un efecto antiproliferativo, por lo que son medicamentos ideales como inmunosupresores de enfermedades autoinmunes y condiciones inflamatorias. Además, son excelentes inductores de la apoptosis, siendo elementos claves en el tratamiento de las anormalidades hematológicas como puede ser leucemia. Pásale, por favor. Ya. En esta gráfica solamente les puse la glándula suprarrenal para tener en cuenta las hormonas de esteroides que se van a estar produciendo. Tenemos en la zona glomerular los mineralocorticoides, que tiene que ver con la aldosterona y la desoxicorticoesterona. En la zona fascicular, los glucocorticoides, que está el cortisol y la corticosterona. Y en la zona reticular, lo que son los andrógenos. Pásale, por favor. Ya. Entonces vamos un poco con el mecanismo de acción. Primero tenemos dos, el mecanismo de acción genómico y no genómico. Primero les voy a hablar acerca del genómico. Este interactúa con factores de activación de DNA o en el mismo DNA. Hay que tomar en cuenta y es importante saber que este mecanismo de acción se logra bajo cualquier dosis que sea baja. Tiene un efecto clínico que se puede evaluar después de 30 minutos, que es el tiempo que se demora en unirse al receptor, producir una translocación, transcripción y traslación. ¿Pero qué es todo esto? Pásale, por favor. Ya. Para explicar un poco más y que sea un poco más entendible el mecanismo de acción, tenemos el primer paso, que son que los glucocorticoides ligados a proteínas ligadoras de glucocorticoides penetran en la célula y se van hasta el citoplasma. Pásale, por favor. Ya, una vez que está en el citoplasma, el segundo paso es que la proteína se une al receptor, que está ubicado en el citoplasma. Y lo que va a pasar en tercer paso es que se dimeriza. Pásale, por favor. Ya, después de que se dimeriza, se trasloca al núcleo, donde actúa sobre el ADN. Pásale, por favor. En el núcleo se unen a secuencias específicas de bases en respuesta de los glucocorticoides. Esto lo que va a producir es la inducción o represión de la transcripción de ciertos genes por los glucocorticoides. Pero, ¿qué significa esto de la represión y de la inducción? En sí, la represión es cuando los glucocorticoides dan lugar a la inhibición de múltiples genes inflamatorios, entre ellos citocinas, colagenasas, esteromelisa. Ya, dentro de la inducción les voy a explicar más detenidamente en otra diapositiva, pero pásale una más, por favor. Ya, y esto, en resumen, es el mecanismo de acción que tienen los glucocorticoides para ejercer su acción. Entonces, primero, la hormona esteroidea entra en la célula y se une al receptor. Una vez que se unió, el complejo hormona-receptor activa la transcripción del RNA mensajero, que es lo de la inducción. Luego tenemos la traducción de la proteína y por último, la nueva proteína sintetizada altera la función de la célula. Pásale, por favor. Ya. Entonces, luego tenemos el mecanismo de acción no genómico. Entonces, el mecanismo de acción no genómico hay que tomar en cuenta que ocurre en dosis altas de glucocorticoides. Y este efecto puede medirse a los pocos minutos después de que se inició. Ahora, dentro del mecanismo básico que se encuentra en los glucocorticoides es que se une al receptor citosólico, induce cambios en el receptor de los glucocorticoides. Después de este proceso modula la transcripción, que es la expresión del RNA mensajero, en donde los genes pueden actuar positivamente induciendo o pueden actuar como represores. Entonces, en esta imagen tenemos algunos ejemplos de qué es lo que va a estimular y qué es lo que va a inhibir. Entonces, dentro de lo que inhibe son algunas de las citoquinas, como la interleucina 1, 3, 4, 5, 6, 8, el factor de necrosis tumoral, entre otros. Sintetiza inducible al óxido nítrico, el activador de plasminógeno, la expresión de moléculas de adhesión, tanto ICAM como el AM. Y estas son las que van a inhibir. Y las estimuladas es la lipocortina 1, la endopeptidasa neutral, la enzima convertidora de angiotensina, el inhibidor del activador de plasminógeno, la vasocortina y algunas anexinas. Pásale, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estos receptores de los glucocorticoides.
Primero, el receptor es una fosfoproteína que se presenta en bajas concentraciones en todas las células de los mamíferos. Esta pertenece a un grupo de familia de receptores que son las hormonales de esteroides-tiroides. Esta está compuesta por dominios funcionales que van a mediar la transcripción, que ya era lo que les había dicho antes, y la unión al ligando y al DNA. Pásale. Ya. Ahora, hay que tomar en cuenta que, como ya les dije, estos receptores se encuentran en todas las células de los mamíferos, pero tienen una forma inactiva. Esta forma inactiva se va a encontrar en el citoplasma. Y cuando está en el citoplasma unida a proteínas, entre ellas las proteínas del shock térmico, así es cuando están inactivas. Pero una vez que entra la glucoproteína, va a hacer que esta proteína del shock térmico se desplace. Entonces, como se desplazó, queda por fuera. Eso es también muy importante saber para su acción. Ya, dentro de las características del receptor también están lo que conocemos las cochaperonas, como la P23, que tiene una función de estabilizar el complejo. Participa en el enrollamiento, ensamblaje, translocación y degradación. Pásale, por favor. Ya, dentro de las acciones genómicas, se ha traslocado en el núcleo. Ya tenemos que saber que en las genómicas aparece en el núcleo, mientras que las no genómicas en el citosol. Ya, entonces se trasloca en el núcleo, va a interactuar con los factores de transcripción que conducen a la inhibición de la expresión de proteínas. Esta inhibición también se conoce como transrepresión y va a ser importante para algunas funciones que tiene más adelante. Por otro lado, también puede tener una transcripción positiva, induciendo la síntesis de ADN para proteínas inhibitorias de la inflamación. Ya, y otra vez les puse el cuadrito solo para recordar qué inhibía y qué estimulaba. Pásale, por favor. Ya, entonces les había hablado de la transrepresión. Entonces, tenemos aquí un factor importante, que es el factor nuclear KB, que este se va a encontrar inactivado en el citoplasma por acción de la inhibición del KB. Pero este es activado por el factor de necrosis tumoral alfa, también puede ser activado por infecciones virales. Lo que produce estas infecciones o este factor es que se dé una translocación en el núcleo e induce la transcripción de genes. Entonces, ¿cuál es la función aquí? Los glucocorticoides tienen interacción con este factor al ser inhibidores. ¿Y por qué suelen ser inhibidores? Porque induce, o sea, hay tres respuestas por las que los glucocorticoides van a inhibir a que se dé este proceso. Primero, inducen la síntesis del inhibidor de KB. Segundo, tienen una interacción proteína-proteína que genera una represión del mismo. Y tercero, tienen una competencia por limitadas proteínas coactivadoras. Ahora pásale para explicarles en la imagen. Ya, a ver, entonces aquí tenemos el factor de necrosis tumoral alfa que va a activar a lo que es el factor nuclear KB. Como podemos ver en el citosol se encuentra el factor nuclear KB junto con el inhibidor KB. Entonces, una vez que entre este factor de necrosis tumoral, lo que va a hacer es que se vaya el inhibidor KB y este factor nuclear KB se active. Entonces, ¿qué es lo que hacen los glucocorticoides? Como podemos ver en la parte central roja, bueno, al lado. Ahí, ya. Eso es lo que va a producir los glucocorticoides, que exista mayor cantidad del inhibidor KB. Luego, en la parte de abajo tenemos el complejo inhibitorio del factor nuclear KB, que de igual manera, al momento de unirse, no va a permitir que venga el factor de necrosis tumoral alfa y lo active. Y por último, bueno, la competencia que hay en sí del receptor. Pásale, por favor. Ya. Otra acción de la transrepresión es que tenemos el factor de transcripción AP1 que mide la respuesta celular a promotores tumorales y está involucrado en la proliferación celular. Ahora, ¿qué hacen los glucocorticoides? Los regulan negativamente, es por eso que también tienen su efecto antineoplásico. También tiene mucha relación con el CMYC. Primero en la imagen les puse para recordar un poco qué es lo que hace este gen MYC. Está involucrado en el crecimiento y división celular, en la apoptosis, en la angiogénesis, en la adherencia y motilidad celular, en la actividad de las telomerasas, en la progresión del ciclo celular,
el metabolismo y la diferenciación. Entonces, este MYC es un factor de transcripción en varios tumores con una expresión sostenida y presenta también resistencia a la apoptosis inducida por los glucocorticoides. Pásale, por favor. Ya. Eso dejando de lado lo que son las acciones genómicas de los glucocorticoides. Ahora tenemos sus acciones no genómicas. La activación del factor de crecimiento epidérmico va a activar dos funciones importantes, la fosfolipasa A2 y el ácido araquidónico. Ahora, esta activación de fosfolipasa A2 y ácido araquidónico es inhibida por la dexametasona. ¿Y de qué manera? Pues las moléculas cochaperonas bloquean post-transcripcionalmente la activación de la fosfolipasa A2 y esa de manera negativa. Ahora, de manera positiva, las mismas van a activar post-transcripcionalmente la síntesis de óxido nítrico sintetasa endotelial, la proteína quinasa y el fosfatidilinositol. Pásale, por favor. Ya. Ahora, seguimos con lo que son las reacciones no genómicas y el receptor de glucocorticoide se coplan con dosis mayores a 100 miligramos, pero se pueden intercalar en la membrana. Y esta manera de intercalar en la membrana va a hacer que se altere el transporte de cationes y da como resultado la inhibición del transporte tanto de calcio como de sodio, dando lugar a la disminución inflamatoria. Los receptores de glucocorticoides unidos a la membrana incrementan con lipopolisacáridos y disminuyen con brifeldina A. Y ahora, es por eso que en artritis reumatoidea estos receptores se incrementan con la actividad de la enfermedad. Y bueno, en la parte de la derecha les puse solamente una imagen de la artritis reumática en etapa tardía, que está caracterizada por la deformidad en el ojal del pulgar, la desviación cubital y la deformidad en el cuello de cisne de los dedos que se le conoce. Pásale, por favor. Ya, bueno, este es un cuadro de resumen de los mecanismos genómicos y no genómicos, junto con su acción en el sistema inmune y cómo es que podemos aplicarlo en la clínica. Entonces, junto con la interacción con el factor nuclear KB, tenemos la inhibición de la expresión de algunas interleucinas, del factor de necrosis tumoral, la inhibición de moléculas de adhesión y la inducción de apoptosis. Es por eso que en la implicación clínica es un antiinflamatorio que se puede utilizar en artritis reumatoide, en enfermedades autoinmunes, en enfermedad intestinal inflamatoria, y como tiene una inducción de apoptosis, pues terapia antineoplásica. En la interacción con el AP1, pues tiene inhibición de moléculas de adhesión, citoquinas, inducción de apoptosis, lo que nos da de igual manera una acción antiinflamatoria y una acción antitumoral. En la interacción con CMYC es la inducción de apoptosis, lo que nos da una acción antitumoral. Con respecto al glucocorticoide y su receptor, pues es una inducción de la lipocortina, inducción de anexina, que de igual manera tenemos una implicación clínica antiinflamatoria y una utilidad en asma por acción de los leucotrienos. Ahora, en la interacción post-transcripcional, pues tenemos la inhibición de la fosfolipasa A2, la inducción de la síntesis de óxido nítrico endotelial y la activación de lo que ya habíamos visto, lo que se considera un efecto protector cardíaco y un efecto rápido a dosis altas. Pero ya vamos a ver qué pasa con esto de las dosis. Y por último, la interacción que tiene con el transporte de cationes, pues de igual manera nos da un efecto antiinflamatorio rápido con dosis altas. Y esto hay que tomar en cuenta que siempre las dosis altas solamente se utilizan en casos de emergencia, como en condiciones atentatorias para la vida, tal como lo puede ser el lupus, la nefritis, la vasculitis sistémica, la vasculitis del sistema nervioso central, una hemorragia pulmonar, una trombocitopenia autoinmune. Pásale, por favor. Ya, ahora hay que tomar en cuenta que dentro del organismo pues tiene un mecanismo de regulación y este mecanismo de regulación se da tanto por hormonas como por citoquinas. En el primero tenemos el MIF. El MIF, que es un producto hormonal que está secretado por la hipófisis y también por macrófagos. Y esto va a estar siendo secretado en respuesta a bajas concentraciones de glucocorticoides y de estímulos inflamatorios. ¿Y qué es lo que producen? Pues producen el incremento de la síntesis de la fosfolipasa 2 y de la proliferación celular. Ya, y otra manera de regulación es lo que es la prolactina, que si recordamos es secretada por la hipófisis. Este es un comitógeno de los linfocitos T y B y un activador natural de los natural killer.
por lo que produce es un incremento en la secreción de la interleucina 2 y del receptor de esta interleucina, haciendo así que tenga un efecto negativo sobre la producción de los glucocorticoides. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos con un poco de las consecuencias inmunológicas que tienen estos fármacos. Primero, causa linfopenia, monocitopenia, neutrofilia y reduce la respuesta del linfocito T a la interleucina 1, lo que disminuye también, por consecuencia, la síntesis de las inmunoglobulinas. También lo que va a hacer es inhibir a la interleucina 1, 2, 3, el factor de necrosis tumoral, como ya habíamos visto, y también inhibe la exudación plasmática y secreción mucosa por la vía aérea, reduce los mastocitos, macrófagos, los linfocitos T y eosinófilos en la vía aérea. Es por eso que también se considera como una utilidad clínica para el asma. Pásale, por favor. Ya, dentro de las aplicaciones clínicas, tenemos que en condiciones inflamatorias se la puede utilizar, tal como el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad renal idiopática, la artritis reumatoide. También en condiciones autoinmunes, además se considera como un ayudante en la inmunosupresión para prevenir el rechazo de un trasplante, en la inducción de quimioterapia antineoplásica y condiciones graves, tal como un trauma raquimedular y edema cerebral. Ahora, dosis bajas de glucocorticoides son efectivas en corto plazo en alivio de los signos y síntomas de la artritis reumatoide, pero hay que recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica. Y en un estudio se encontró que una dosis de prednisolona de 13.5 miligramos al día redujo tanto la sintomatología como la progresión radiológica. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante que es una dosis un poco elevada, tomando en cuenta que se la tiene que utilizar a largo plazo. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos un cuadro de equivalencias que nos va a dar tanto la equivalencia de la potencia de los glucocorticoides como una potencia mineralocorticoide, la duración de la acción y la vida media plasmática. Dentro de los que son de duración corta tenemos cortisona, hidrocortisona. La equivalencia de la potencia está en 25 miligramos y 20 miligramos de los glucocorticoides. Tiene una duración corta ya que tiene de 8 a 12 horas de duración y su vida media es de 60 para cortisona y 90 para hidrocortisona. Tenemos también la duración intermedia. En este vamos a encontrar lo que es la prednisona, la prednisolona, el metilprednisolona, la triamnisolona y el deflazacort. Entonces, dentro de sus equivalencias tenemos que prednisona y prednisolona corresponde a 5 miligramos, metilprednisolona con triamnisolona 4 miligramos y bueno, deflazacort, de 6 a 7.5 miligramos. Los 4 primeros corresponden a una duración de 24 a 36 horas y el último de 12 a 36 horas. Y tenemos los últimos que son los de duración prolongada. Aquí encontramos dexametasona y betametasona con una equivalencia de los glucocorticoides de 0.75 miligramos con una duración de acción de 36 a 54 horas. Pásale, por favor. Ya, ahora encontramos lo que son el tipo de dosis y cuánto corresponde. Un tipo de dosis baja es aquel que se encuentra en menos de 7.5 miligramos de prednisolona o su equivalente por día, es decir, la tabla que vimos anteriormente. En un tipo de dosis intermedia es mayor a 7.5 miligramos hasta 30 miligramos de prednisolona. En un tipo alta tenemos entre 30 miligramos hasta 100 miligramos de prednisolona, y muy altas es mayor a 100 miligramos de prednisolona o su equivalente al día. Y hay también lo que se conoce como la pulsoterapia, que es más de 250 miligramos en periodos cortos de manera intravenosa, y esto es lo que se utiliza cuando el paciente se encuentra, tiene alguna enfermedad que está atentando contra su vida, como el lupus que habíamos visto anteriormente. Pásale, por favor. Ya, entonces, en la utilidad de la artritis reumatoide, tenemos... bueno, se han hecho varios estudios, el último fue el estudio COBRA, que nos hablaba del uso de prednisolona, metrotexate y sulfasalacina. Este nos decía que el uso de las tres ayudó tanto a la sintomatología del paciente como a la reducción radiográfica de su enfermedad,
dentro del tratamiento y después de 5 años del tratamiento. Ya, en pacientes con terapia combinada de prednisolona de 60 miligramos día durante la primera semana, disminución en 6 semanas a 7,5 miligramos al día, tuvo menor daño radiológico y menor actividad de la enfermedad. Sin embargo, ya se consideran dosis muy altas, la de 60 miligramos por día, teniendo en cuenta que el mecanismo de acción se puede activar con dosis bajas de menos de 7,5 miligramos. Y bueno, aquí está lo que les había comentado, que a los 5 años se mantuvo la mejoría radiológica y las dosis altas de glucocorticoides protegen contra el deterioro articular a largo plazo. Sin embargo, los efectos adversos que estas generan ponen en duda si es que es necesario las dosis altas de estos glucocorticoides. Pásale. Ya. Ahora vamos a ver un poco acerca de los efectos adversos que tienen estos glucocorticoides. Tenemos los inmediatos, que es una retención hidrosalina, la ganancia de peso, la hipertensión, el trastorno del estado de ánimo. A largo plazo puede ocasionar lo que es la osteoporosis, las cataratas, las anormalidades en el perfil lipídico y la supresión adrenal. También hay que tomar en cuenta un poco esto de la predisposición a infecciones, que es de manera leve, o sea, incrementa de manera leve a dosis bajas, pero cuando existe una dosis entre 20 y 40 miligramos al día tiene un riesgo significativo. Es por eso que el estudio anterior que nos hablaba de 60 miligramos al día ya nos predispone de por sí a tener infecciones. Ya, el efecto en el metabolismo óseo. ¿Por qué tenemos relación con esto de la osteoporosis? Debido a que disminuye la masa ósea de manera directa e indirecta. Directa porque inhibe la formación del hueso, indirecta porque inhibe la secreción de andrógenos y limita la absorción de calcio en el intestino, como habíamos visto, y disminuye su reabsorción en el riñón, por lo que produce osteoporosis más en vértebras y caderas. Y bueno, se puede dar una prevención de esta con administración de calcio, vitamina D y hormonas. Pásale, por favor. Ya, dentro del sistema cardiovascular también tiene efecto adverso debido a que su uso crónico asociado con retención hidrosalina, que era el efecto inmediato, produce hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Todo esto, como sabemos, pues va a dar lugar al desarrollo de aterosclerosis, que es un factor de riesgo de la enfermedad arterial coronaria. Las cataratas, debido a que desarrolla cataratas subcapsulares posteriores en relación con la dosis diaria y su duración. Y los efectos gastrointestinales, úlceras, pancreatitis y perforaciones, intestinales. Todo esto tiene también una asociación con el uso de los AINES en conjunto, ya que su uso aumentó en 2 a 4 veces el riesgo. Pásale, por favor. Ya, y bueno, este un poco es el cuadro, resumen de los efectos adversos. Tenemos en el sistema comprometido, que es el endocrino, que nos va a dar lugar a una hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, hipocalcemia, alcalosis metabólica, hiperparatiroidismo, hipocalcemia, insuficiencia adrenal. En el sistema inmune, como habíamos visto, la predisposición a infecciones. En la piel, atrofia cutánea, fascia de Luna, acné, hirsutismo, retardado en la cicatrización. Gastrointestinal, lo que es la úlcera peptídica, pancreatitis, perforación intestinal y también el hígado graso. En neuropsicológico, insomnio, depresión, psicosis por glucocorticoides, la labilidad emocional y el pseudotumor cerebral. En cardiovascular, hipertensión, arteriosclerosis prematura y enfermedad coronaria. Musculoesquelético, lo que es la osteoporosis, la osteonecrosis, las fracturas y la miopatía esteroidea. Y por último, en los ojos, también, aparte de las cataratas, teníamos el incremento de la presión intraocular. Pásale. Y ya, muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos. Te dejaron la parte más larga. ¿Cómo se llama? Milena. Te dejaron la parte más larga. Sorteo, entonces ya. Saliste favorecida porque nunca te vas a olvidar de esto. A ver, ¿alguna pregunta para sus compañeros? Bueno, a ver, vamos a ver unos puntos. ¿Por qué tenemos que saber muy bien el manejo de glucocorticoides y de analgésicos antiinflamatorios? En primer lugar, porque la consulta de reumatología, el principal síntoma de la consulta es el dolor. Todos los pacientes van a venir por dolor, todos los pacientes van a consultar por dolor.
Que nosotros en el transcurso de la evaluación tengamos que ver qué tipo de dolor es, por eso es lo que es importantísimo conocer el tipo de dolor, la clasificación del dolor articular, si es que afecta a una sola articulación, si afecta a más articulaciones, porque de eso va a depender el diagnóstico que vayamos a dar. Entonces, y vamos a tener que utilizar un medicamento para el dolor. Y es ahí cuando entran en juego lo que son tanto los glucocorticoides y los analgésicos antiinflamatorios. Entonces vamos a hablar un poquito y a dar algunas cosas de los AINES. Su compañero ya les explicó el grupo de AINES, cuáles son los más potentes antiinflamatorios y por el estilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay algunas cositas que sí me gustaría que queden muy bien grabadas. Ese cuadro que les presentó su compañero de la utilización y de la medición de los riesgos, tanto gastrointestinal como cardiovascular, que también lo vimos cuando hablamos de medicamentos para tratar la osteoartritis, es súper importante, porque no es lo mismo dar un analgésico antiinflamatorio a un paciente que tiene una úlcera gástrica que al que tiene una enfermedad acidopéptica, como por ejemplo una gastropatía o una gastritis. No es lo mismo darle a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva a otro que no tiene. Igualmente, no es lo mismo darle a un paciente que tenga alguna alteración en la función renal que a otro que no tiene. Entonces, desde ahí tenemos que ver qué medicamento vamos a tener que utilizar para poder tratar el dolor a mi paciente. Cualquier analgésico antiinflamatorio es bueno. No existe una evidencia de que un analgésico antiinflamatorio sea mejor que otro. Que un ibuprofeno sea mejor que el diclofenac, que un diclofenac sea mejor que el naproxeno, que un naproxeno sea mejor que un COX-2, el etoricoxib o el celecoxib. Todos estos van a mejorar el dolor y algunos van a mejorar la inflamación porque son analgésicos antiinflamatorios. Lo que difiere es en el efecto adverso que me puede provocar en mi paciente y obviamente en el número de tomas que yo puedo darle a mi paciente. Si es que yo voy a dar un naproxeno, pues en realidad puedo darlo cada 12 horas por su efecto de acción, por el tiempo en el cual tengo un efecto de mejoría del dolor. Si voy a dar un COX-2 como es el etoricoxib, puedo darlo hasta una vez al día porque su efecto de acción es hasta de 32 a 36 horas. Entonces puedo utilizar un solo medicamento. En el paciente que puedo utilizar ibuprofeno, pues puedo darle hasta cada 8 horas. El paciente que le voy a dar diclofenac cada 12 horas y así sucesivamente. Entonces, es importante medir el riesgo cardiovascular y gastrointestinal. Como su compañero les dijo, si tengo un riesgo gastrointestinal bajo, pues puedo utilizar cualquier aire. Pero si lo voy a utilizar en una manera larga, que puede ser unos 30 días, que ya es mucho, que ya vamos a hablar por qué, puedo darle con un inhibidor de la bomba de protones. Pero si yo tengo un paciente que tiene un riesgo gastrointestinal alto, definitivamente no voy a darle un medicamento AINE, sino voy a preferir un COX-2. ¿Por qué? Porque los COX-2 tienen este beneficio, que no altera la parte del ácido araquidónico que es y de la prostaglandina, que es lo que protege la mucosa. Entonces puedo darle un COX-2. O puedo darle un AINE, pero con un inhibidor de bomba de protones, pero puede ser un ibuprofeno en vez de un naproxeno o en vez de un diclofenac, que tienen menos efecto gastrointestinal. Si es que yo voy igualmente a medir a mi paciente con un riesgo cardiovascular alto, definitivamente no voy a dar COX-2, a pesar de que ya hay evidencia que no es el proceso, o sea, no es el COX-2 el que aumenta el riesgo cardiovascular, pero todavía hay algunas cosas que están en discusión, pero voy a preferir igualmente algún tipo de analgésico que no me vaya a provocar este tipo de patología. Si es que mi paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, en realidad utilizar el diclofenac y el ibuprofeno está contraindicado y puedo utilizar el naproxeno. Pero el naproxeno también tiene un riesgo gastrointestinal alto, o sea que entonces tengo que ir midiendo y viendo qué es lo que voy a hacer con mi paciente. Eso es lo que tenemos que medir en nuestro paciente. Ahora, hablaron de la indometacina y de la aspirina como primera línea en el tratamiento de artritis reumatoide. En realidad, no hay una evidencia de que sea en primera línea. La indometacina es un excelente analgésico antiinflamatorio. Es uno de los analgésicos antiinflamatorios más potentes que hay.
y que se los utiliza mucho para, se los utilizaba mucho para tratamiento de gota aguda. Lamentablemente en el país ya no hay indometacina, ya no tenemos indometacina oral, así que ya no podemos contar con ese, pero tenía un efecto gastrointestinal muy alto, daba mucha molestia gastrointestinal. Entonces, no es en primera línea tampoco utilizado en artritis reumatoide, se puede utilizar cualquier analgésico sin ninguna preferencia, obviamente preferir bajo midiendo los riesgos de mi paciente. La aspirina definitivamente ya no se prescribe con un analgésico antiinflamatorio, o sea, ya aspirina de 500 miligramos, muy difícilmente tú vas a ver a un médico que vaya a prescribir aspirina. ¿Por qué? Por el riesgo gastrointestinal que tiene. Y obviamente en algunos pacientes y en los niños por el síndrome de Reye que acabó de decir tu compañero, y por eso ya no se utiliza este tipo de analgésico. ¿Por qué mi paciente que tiene artritis reumatoide o tiene artrosis va a ser muy dependiente de los analgésicos? Porque la enfermedad no está controlada. Un analgésico tiene que tomarse cuando el dolor esté presente, pero si el dolor está presente todos los días, en definitiva va a ser todos los días que tome. Nosotros decimos, cuando se les prescribe el analgésico, sí hay dolor. Y si mi paciente tiene dolor por más de una semana, todos los días, significa que la enfermedad no está controlada. Tengo que ir a controlar el proceso de la enfermedad de base para que no me desencadene dolor y yo dar el menos analgésico antiinflamatorio que mi paciente pueda requerir. No es que el paciente con artritis reumatoide se le manda a tomar todos los días el analgésico, tome cada 8 horas ibuprofeno, tome cada 6 horas paracetamol, tome cada 12 horas naproxeno, no. Cuando haya dolor, y si en el próximo control el paciente me dice, doctora, tengo dolor todos los días, ¿cuántas veces ha tomado ibuprofeno en el lapso de una semana? Doctora, los 7 días, de mañana, tarde y noche. Algo está pasando, la enfermedad no está controlada, y por eso lo que tengo que ir a actuar en la enfermedad, porque recuerden que el analgésico solamente es para el dolor, no voy a modificar la enfermedad con el analgésico antiinflamatorio. Así es que cualquier analgésico puedo utilizar en artritis reumatoide para calmar el dolor, siempre y cuando mi enfermedad esté controlada, mi paciente no va a requerir tomarlo todos los días, sino que va a ser como de salvamento por alguna situación que pueda suceder. Hay la diferencia está que si es que yo tengo un paciente que tiene otro grupo de enfermedades que se llama espondiloartritis. En las espondiloartritis, la primera línea de tratamiento sí son los analgésicos antiinflamatorios. En la artritis reumatoide no, la primera línea de tratamiento es el inmunomodulador, que es el metrotexate, que eso ya vamos a ver cuando veamos artritis reumatoide. Pero en la espondiloartritis sí, el pilar fundamental del tratamiento de la espondiloartritis sí viene a ser el analgésico antiinflamatorio y a dosis tope, o sea, 150 miligramos de diclofenac, 1100 de naproxeno, 3000 de ibuprofeno, 90 de etoricoxib, 400 de celecoxib. Entonces, son dosis tope. Y si no me responde con eso en el lapso de 12 semanas, imagínense lo que son 12 semanas de medicación analgésica antiinflamatoria todos los días en un paciente menor de 45 años, porque justo es en donde se presenta la espondiloartritis. Y me dice las guías de tratamiento de la espondiloartritis que si no me mejora las 12 semanas, tengo que aumentarle otro analgésico antiinflamatorio igualmente a dosis tope. Eso es una barbaridad que todavía no podemos dejarla de ver en las guías y que así está, porque así son las investigaciones. Pero los efectos adversos se duplican en estos pacientes que toman este tipo de tratamiento. Es por eso que ya tenemos drogas que modifican la enfermedad, que se llama la terapia biológica, y que se utilizan de primera línea en los pacientes con enfermedades como la espondiloartritis, porque no voy a tener a mi paciente 12 semanas con un analgésico antiinflamatorio y después de esas 12 semanas tiene que seguir con lo mismo o tiene que aumentarse algo si es que no veo la mejoría. Entonces, tengo que medir el riesgo que va a tener en mi paciente este analgésico en este tipo de patología, que es donde más voy a tener que tomar analgésico para medir el beneficio. Si es que es en artritis reumatoide, realmente el beneficio es muy amplio y el riesgo es menor porque no me va a tomar todos los días, porque yo voy a modificar la enfermedad con otra medicación. Si es en artrosis, voy a modificar la enfermedad con la mejoría del estilo de vida.
pero en la espondilitis anquilosante definitivamente eso es una enfermedad en la cual necesita el analgésico antiinflamatorio, y por lo menos yo no prescribo tanto analgésico en ese tipo de pacientes porque voy ya a la terapia biológica para evitar el consumo del analgésico en paciente joven, porque tengo más riesgo de efectos adversos que de beneficio. Tampoco es adecuado mezclar AINE con corticoide porque elevo el riesgo gastrointestinal. Puedo predecir el aparecimiento de úlceras gástricas. Por eso es lo que los pacientes que toman corticoide con analgésico antiinflamatorio tienen que tomar el analgésico solamente si es que hay dolor, y explicarle al paciente la escala visual análoga cuando el dolor sea de moderado a severo, porque hay veces que el dolor leve puede modificarse con algún tipo de pomada o con algún cambio con una órtesis o con un bastón, con lo que sea. Pero tomarlo a demanda, tanto analgésico antiinflamatorio como corticoide, realmente me incrementa muchísimo el riesgo gastrointestinal. Con los corticoides en realidad su compañera les explicó súper bien. Lo que yo quiero que ustedes tengan muy presente es esa tablita en donde están los efectos genómicos y los no genómicos. Cuando ya se une el receptor del corticoide al receptor del corticoide y se trasloca al núcleo, vienen los efectos de transcripción y de translocación. Y esos son los efectos más importantes, la parte genómica y la parte no genómica. Recordar que con dosis baja de corticoides, o sea, de hasta 7.5 miligramos, yo ya voy a tener alteración celular, ya voy a tener inducción de apoptosis, ya voy a tener inhibición de sustancias estimuladoras. ¿Por qué? Y porque mi paciente puede llegar a tener leucopenias, linfopenias, solamente teniendo dosis bajas de medicamento. Ese cuadro es súper importante porque ese cuadro, ahí está el resumen de lo que es la fisiología del corticoide. ¿Cuándo utilizamos corticoide en nuestros pacientes? Tenemos dos formas de utilizarlo. Como un antiinflamatorio potente, cuando, como dijo su compañera, cuando la vida esté en juego y cuando el daño de un órgano interno esté en juego. La utilización de dosis altas de corticoide en bolos, no más allá de 3 días, bolos de 125, de 250 o de 500 miligramos de metilprednisolona, van a salvar la vida y me van a hacer un proceso antiinflamatorio potente. Pero diariamente yo tengo que ver la necesidad de mi paciente del corticoide. El corticoide en artritis reumatoide no tiene que estar más allá de 12 semanas. ¿Por qué? Porque el eje hipófisis, hipotálamo, adrenal se bloquea cuando se utiliza corticoide más de 12 semanas a una dosis de 7.5 miligramos. Normalmente nuestro cuerpo produce 20 miligramos de cortisol todas las mañanas, y ese cortisol es el que mantiene la función de algunas células y de algunas hormonas. Si yo introduzco corticoide a mi paciente porque necesita por un proceso inflamatorio como artritis reumatoide, no voy a darlo más de 12 semanas. ¿Por qué? Porque hasta eso mi medicamento de base, mi inmunomodulador ya va a actuar. Y al actuar yo quito el corticoide. El corticoide es como que me hace un efecto de puente hasta que mi medicamento actúe. Y yo tengo que quitarlo. Por supuesto que hay muchos pacientes que vienen ya a la consulta de reumatología tomando prednisona como 3 años, 4 años, algunos inyectándose el Valerpan y un montón de tiempo, que va a ser muy difícil retirar el corticoide. Va a ser difícil porque ese eje ya se bloqueó y no tengo la producción de cortisol matutino de 20 miligramos, y voy a tener que darlo toda la vida, 5 a 7.5 miligramos, para mantener las funciones de la hemostasia normal. Entonces, hay que medir muy bien cuándo voy a dar el corticoide en mi paciente. Y tengo que hacer un análisis y un diagnóstico muy temprano de la enfermedad que voy a tratar. Porque los estudios, si bien es cierto, en artritis reumatoide, sobre todo el estudio COBRA que mencionó su compañera, que es un estudio de hace muchísimos años, en donde medían la eficacia de la prednisolona para detener el proceso inflamatorio, para frenar el daño articular, en realidad se lo vio que sí, pero con dosis muy altas, de 60 miligramos, creo que fue disminuyendo hasta 7.5, pero 7.5, igualmente mantenerle por un tiempo muy prolongado tampoco es lo adecuado. Que si mi paciente en realidad ya viene tomando un montón de tiempo, va a ser muy difícil de quitar porque tengo el riesgo de que me dé el síndrome de retiro de corticoide, que va a ser con mucha miopatía, mucho dolor muscular. Entonces tengo que ir midiendo eso. Pero es importantísimo saber que el corticoide no es un medicamento de primera línea para tratar el dolor.
ustedes se van a topar con muchas cosas cuando ya sean médicos generales y en su rural, que mucha gente toma corticoide porque le duele la cabeza, porque le duelen las manos, sin haber hecho un diagnóstico adecuado. El corticoide no debe de darse de primera línea para el dolor sin saber establecer un diagnóstico. Para eso están los analgésicos antiinflamatorios. El corticoide, como tiene acciones genómicas, puede alterar la parte medular, la parte celular, la parte de citoquinas, y me puede alterar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y mi paciente toda la vida requerirá corticoide. Tengo que hacer el diagnóstico adecuado para saber hasta cuándo le voy a dar. Los reumatólogos somos los que más manejamos corticoide a nivel de las especialidades. Por eso es lo que cuando vengan a la consulta ustedes no verán que hay pacientes que tengan 60, 70 miligramos de prednisona. Si usted es un paciente con nefropatía lúpica, que estamos en inducción, por supuesto que le vamos a dar 30, 40 miligramos de prednisona, pero en el lapso de 12 semanas tiene que ir bajando y quitarse o dejarle con la mínima dosis, porque el inmunomodulador es el medicamento que va a modificar la enfermedad. El corticoide solo nos hace el puente para desinflamar, el puente para mejorar las citoquinas, para mejorar la adhesión celular en reumatología y poder actuar con la otra medicación. En oncología lo utilizan como un antineoplásico por su efecto genómico que tiene, pero tampoco es que lo mantienen por un montón de tiempo hasta que el medicamento de la quimioterapia haga efecto. Los medicamentos, los corticoides, son excelentes medicamentos antiinflamatorios e inmunomoduladores, sabiéndolos manejar a la dosis adecuada, sabiendo en el paciente adecuado que está y por el tiempo adecuado, porque no es mejor inmunomodulador un corticoide que un methotrexate. No es mejor inmunomodulador un corticoide que un micofenolato. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir viendo. El manejo indiscriminado o la parte de tomar mucho corticoide en un paciente, sobre todo ahora en la etapa de COVID, es una cosa espantosa. Muchos pacientes están o les dan corticoide por el COVID. Porque claro, el COVID es un proceso inflamatorio severo, pero cuando tiene manifestaciones moderadas a severas. Y le dan corticoide por un montón de tiempo. Entonces, el uso indiscriminado de este medicamento realmente está en auge y es lo que tenemos que saber qué es lo que va a hacer, en dónde va a actuar el medicamento para poder dar el menor tiempo posible. Otra cosa que les quería... Se me pasa. Bueno, la tablita igualmente de las dosis bajas es siempre importante saber. La dosis bajas menores de 7.5 miligramos de prednisona o su equivalente. El equivalente significa que si yo tengo 5 miligramos de prednisona, me equivale a 20 de hidrocortisona, me equivale a 4 de metilprednisolona, me equivale a 6 de deflazacort. Por ejemplo, si mi paciente está tomando 20 miligramos de prednisona y ahora no tengo en el hospital prednisona y le quiero dar deflazacort, ¿cuánto deflazacort le voy a dar? Hago unas reglas simples de 3. Si 5 miligramos de prednisona me equivale a 6 de deflazacort, los 20 de deflazacort, ¿a cuánto de prednisona me va a equivaler? Y es lo que tengo que dar. Eso es más o menos para ver, a veces no hay un medicamento, no hay todos los corticoides, sobre todo en los hospitales, y puedo hacer la conversión y le doy lo que tenga que darle. Y nada más, chicos, y los dejo porque me tengo que ir a una reunión de mi servicio. ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Nada? Bueno. A ver, para la próxima vamos a hablar de artritis reumatoide. Vamos a hacer 2 grupos. Entonces, el primer grupo va a hablar sobre lo que es la epidemiología, la fisiopatología y el cuadro clínico. Eso va a ser para el miércoles. Y el próximo miércoles vamos a hablar de tratamiento. Dejamos el tratamiento para un solo grupo y una sola clase porque es bien largo. Igualmente yo ya les mando algún tipo de documento. ¿Listo? Listo, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Bueno, nos vemos Gracias, la próxima doctor. semana. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Chao, doctor. chao, chicos.